Pues seguramente porque hay bastante oscurantismo en la forma como se ha planteado. Es decir, es un tema que a mí me preocupa, o sea que estamos al tanto, estamos en educación, por lo tanto, pues estamos muy al tanto de toda la normativa que va apareciendo, pero hay mucho oscurantismo. Eh, por ejemplo, decía, becas como esta que me planteas u otras becas de otro tipo, pues resulta que van apareciendo de formas muy sesgadas, muy ocultas, muy en momentos, digamos, poco oportunos para que la información llegue, como por ejemplo en periodos de vacaciones o cosas así, y entonces esto va generando una situación bastante de incertidumbre a la población en general. O sea, para mí descubrir que hay una beca que no conozco cuando es un tema que me preocupa, pues me llama la atención. Sí, desde luego nosotras también. Uh Y de -huh. hecho sabemos que hay muchísimas personas en la calle que se están manifestando, que se están movilizando en contra de las actuales medidas. ¿Usted cree que estas movilizaciones llevan a algo realmente, que se está consiguiendo algo con esto? Son necesarias. Que se consiga o no va a depender de que se mantengan, se sostengan y de que vayan afinando bien sus objetivos, ¿no? Uh -huh. Pero desde luego la situación es suficientemente complicada y confusa y peligrosa como para que no nos quedemos sentados en nuestra casa. Creo que hay que movilizarse, hay que actuar y hay que plantarle cara a un tipo de política que nos lleva a un colapso del sistema educativo. Por lo tanto, apoyo, defiendo y participo de las manifestaciones y de las, digamos, de las manifestaciones que se están haciendo por parte del colectivo Que universitario. como profesional que está dentro de la universidad, ¿cómo considera usted que está el plan de estudio actual basado en el plan Bolonia? Bueno, yo creo que se hizo una apuesta en Bolonia interesante en un momento dado, desde el punto de vista educativo. Uh -huh. Desde el punto de vista de las políticas universitarias, creo que no. Yo creo que la apuesta nos llevaba a un sistema universitario muy privatizador, con medidas que apuntaban más a, digamos, a procesos basados en la excelencia y no en la solidaridad o no en la capacidad de generar un sistema universitario más democrático, etcétera. Se perdió mucho la idea de universidad participativa, universidad volcada hacia lo social y por lo tanto que construyendo sociedad y construyendo una economía, y se apostó por un modelo más mercantilizado y privatizador. Entonces, en ese sentido, creo que en Bolonia pues, no nos permitió un modelo para avanzar en un sentido más progresista. Pero sí en lo educativo, el modelo didáctico que se planteaba nos daba unas posibilidades que quizá no teníamos antes. En el sentido que ponía más el énfasis en el trabajo del estudiante. Poner más el énfasis en el trabajo del estudiante significa más autonomía, más flexibilidad, más posibilidades del estudiantado de participar de actividades de investigación, de actividades de formación, etcétera, etcétera. No necesariamente estar metido en clase 5 horas al día o 6 horas al día, pero desgraciadamente creo que el gobierno español no le supo dar la cobertura necesaria a este planteamiento, sino que optó por un sistema de regulación. Y entonces el plan de Bolonia se ha convertido en un proceso de hiperregulación de la actividad del docente y del estudiantado, homogeneizando las propuestas educativas de los programas de las diferentes universidades y por lo tanto anulando cualquier posibilidad de creación, de autonomía real, de flexibilizar los programas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que en un principio parecía que iba a ser una apertura, una posibilidad de crear innovaciones interesantes, de crear alternativas educativas interesantes, se ha convertido en un proceso de regulación y de control. Entonces, en ese sentido, creo que Bolonia, el modo como en España se ha implementado, no está aportando nada bueno, sino que está creando unas condiciones perversas de mayor intensidad del trabajo del docente, por lo tanto menor capacidad para desarrollar propuestas diferentes, mayor ambigüedad en el trabajo del alumnado, por lo tanto mayor incertidumbre en los procesos que tiene que seguir en su formación, mayores dificultades en los procesos de financiación, por ejemplo, y sobre todo eso lo que significa una homogeneización del sistema que para nada forma parte del espíritu universitario, que justamente se tiene que basar en la diversidad, la confrontación ideológica y científica, se tiene que basar más en el diálogo, en la comunicación, y todo eso queda bastante fuera de juego dentro del plan.
¿Usted cree personalmente que se nos está preparando para ser parte del sistema productivo? Por supuesto. Con una idea además muy miope de lo que es el sistema productivo, porque el sistema productivo tiene una serie de mecanismos mucho más flexibles y dinámicos que lo que la universidad en este momento está haciendo. O sea, si nosotros nos formamos en un sistema monolítico, homogéneo, todos, digamos, por un pasillo, eso no es lo que el sistema productivo va a demandar, ni demanda, todo lo contrario. Entonces creo que nos mete en una especie de cadena de producción para llegar a formar parte de un sistema, pero que ese sistema no está demandando ese tipo de profesional uniforme, sino que está demandando otras cosas. Entonces hay una falsa idea de lo que el sistema productivo quiere, en definitiva. Entonces tendría que haber más permeabilidad. Y de todas maneras creo que la universidad tampoco tiene que estar solamente pensando en el sistema productivo, sino tiene que estar pensando en la sociedad como conjunto. Y que no estamos solamente preparando gente para que forme parte de un sistema productivo, sino para que forme parte de un país, de un Estado, de la nación. Y por tanto la construcción de procesos sociales, culturales y económicos que favorezcan el crecimiento y el progreso. Pero si solamente nos fijamos en lo productivo y creamos estrategias educativas que solamente reproduzcan aquello que pensamos que es el sistema de producción, pues creo que perdemos partes esenciales de la formación de nuestros estudiantes. Y bueno, para concluir la entrevista, ¿usted podría darnos una serie de claves o al menos un poco de esperanza hacia lo que se nos plantea? En la situación que estamos viviendo ahora, hombre, la esperanza hay que mantenerla porque es lo único que nos sostiene. Pero creo que la situación es muy complicada. Es muy complicada porque no depende solamente de la existencia de un ministerio como el actual, con un ministro como el actual, que es el personaje nefasto, perverso que todo lo malea, sino que esto forma parte de políticas mucho más generales. Forma parte de las políticas neoliberales y neoconservadoras que se están extendiendo por todo el mundo y que evidentemente tienen una visión muy particular de la educación, más como un negocio, más como una instrumentación al servicio de la producción o de un cierto tipo de producción, y se carga todo lo que significa la universidad y la educación como un modelo, un proceso de construcción de ciudadanía, construcción de sociedad. Entonces, desde esa perspectiva mi visión es negativa. O sea, no veo que desde las políticas institucionales se estén dando pasos claros para avanzar en este aspecto. E incluso pienso que las políticas de los gobiernos socialistas o socialdemócratas, no solamente en España, sino internacionalmente, están abandonando la educación a la derecha, están abandonando a los neoconservadores, porque yo creo que han renunciado a un discurso progresista de la educación sin que tengan muy claros los motivos de por qué, pero en definitiva yo creo que lo están haciendo. La esperanza que creo que hay los que trabajamos en la universidad y los estudiantes que están formando parte de la universidad en este momento y los estudiantes de secundaria y de la primaria, hay colectivos que tienen claro lo que debe ser la educación y que pelean, cambian, transforman y se implican. Entonces, en ese sentido creo que hay un movimiento social muy importante que sería el que tendría en sus manos la capacidad de transformar el sistema. Por tanto, mi esperanza no está en las políticas institucionales, sino está fundamentalmente en la gente que trabaja en la educación. Ahí sí veo la esperanza. Bueno, pues muchas gracias por contestar esta entrevista. La verdad que ha sido un placer trabajar con vosotros. Gracias a vosotras, ha sido un gusto.